Vamos con la última, a ver. Vale. ¿Con cuántos machos la reina llena su espermateca? Si son machos jóvenes, se llena la espermateca con menos o más machos. Depende del tamaño de la reina, el tamaño de su espermateca. Bueno, tiene varios componentes esa pregunta y es muy interesante también. Efectivamente, la capacidad de la espermateca puede variar de acuerdo a el desarrollo fisiológico que haya tenido esa reina. Entonces, en la medida que sea una reina más pequeña, su capacidad de la espermateca va a ser menor y por lo tanto su capacidad productiva a largo plazo va a ser menor. Ya específicamente hablando de los machos, a ver, un macho tiene suficientes espermatozoides, un macho bien desarrollado tiene suficientes espermatozoides para llenarle la espermateca a una reina. Ahora, como se da en la naturaleza, esos machos, como se fecunda con muchísimos machos, al fecundarse con muchísimos machos y al haber una contribución espermática de todos esos machos, pues hay una homogeneidad, como lo venía explicando, y por lo tanto va a haber una contribución genética de todos los machos con que se fecunda. Pero desde el punto de vista de la cantidad, un solo macho tiene la capacidad espermática de llenarle la espermateca a una reina. Pero pues se fecunda con muchos y realmente mucho del esperma que es depositado en el oviducto medio es descartado por la reina. Perfecto. A todos los que están ingresando, porque cada vez están ingresando más personas, estamos acá con Humberto, es un zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, también hizo un máster en genética en la Universidad de São Paulo, trabajó con Susan Covey en Estados Unidos, trabajó en Nueva Zelanda, en Estados Unidos también, en Colombia, da muchas charlas. Estamos hablando sobre genética y yo le pedí en forma particular por los comentarios y todas las preguntas que iban llegando durante la semana que hablemos un poquito de reinas, ¿sí? Sobre las razas. Entonces, sigan haciendo igual las consultas que las vamos a ir juntando para el final, pero les doy esta pausa para que se reponga Humberto, porque la verdad es apasionante cómo él nos instruye y está explicándonos perfectamente todo lo referente a genética. Seguimos creciendo en la cantidad de gente que nos está viendo. Bueno, empecemos entonces, Humberto, segunda parte, ¿sí? Razas, ¿sí? De abejas. Bueno, Rodrigo me pidió que hablara un poco acerca de las razas y digamos yo quiero dar mi punto de vista con respecto a esto porque pues hay algunos conceptos erróneos que pues quiero clarificar. En cuanto a la distribución de las diferentes razas, pues quien haya leído libros o haya consultado un poco de internet, pues podrá ver la distribución de las diferentes razas en Europa y en África, que digamos es el origen de Apis mellifera. Acuérdense que Apis mellifera no es nativa del continente americano y fue traída por los colonizadores españoles, ingleses, cuando pues hubo la colonización de América. ¿Qué es lo que yo quiero mencionar alrededor de las razas? A nivel evolutivo, las diferentes razas han evolucionado en sus nichos geográficos por millones de años y han desarrollado adaptaciones específicas para cada uno de esos nichos, de tal manera que estas diferentes razas pueden sobrevivir en sus diferentes nichos porque, pues, como lo menciono, pues tienen adaptaciones específicas. ¿Cuál es el error que normalmente o el mal concepto que nosotros apicultores tenemos? Y es decir, abejas italianas, Apis mellifera ligustica, son abejas muy mansas que esto sí me lo puedo estar inventando, pero digamos tienen una muy buena
sobrevivencia en los inviernos. Probablemente es mentira porque sería tal vez Apis mellifera mellifera, que son más del norte y tal, pero bueno. Y bueno, digamos, tienen ciertas características. Y entonces nosotros decir, estas son las características que yo quiero en Colombia o en Estados Unidos o en otro sitio que sea diferente al nicho geográfico donde esas abejas se hayan desarrollado. Y pensar que esas abejas se van a comportar de la misma forma que se comportan en su nicho geográfico original. Para ir más allá, se han hecho algunos estudios que han demostrado que incluso hablando de la misma subespecie o la misma raza, hay adaptaciones muy locales. Dentro de la misma subespecie hay algunos, digamos, subnichos geográficos en donde es la misma subespecie, pero genéticamente hay algunas poblaciones que se han adaptado especialmente bien a ciertas condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Apis mellifera mellifera, que es la abeja, digamos, más del norte de Europa, en Francia hicieron un estudio en donde dentro de la misma Francia, no las tuvieron que llevar muy lejos, dentro de la misma Francia, cruzaron poblaciones. Cuando digo cruzaron es que en realidad movieron algunas colmenas, algo así como 500 kilómetros de un sitio a otro. Es decir, entonces llevaron de una región, movieron unas colmenas a 500 kilómetros y desde ese sitio donde había una población trajeron colmenas a este sitio original. Pues el comportamiento de estas abejas fue totalmente diferente a cómo se comportan las poblaciones locales. Entonces, algo muy erróneo que nosotros tenemos a pensar es que las abejas europeas o las diferentes razas europeas se vayan a comportar de la misma forma que se comportan en sus nichos originales cuando las trasladamos a un sitio diferente, se van a comportar de forma igual, y esto es falso porque pues se van a encontrar con condiciones ambientales totalmente diferentes a las cuales ellas genéticamente están adaptadas y pueden tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces es importante que más allá de los que trabajamos con abejas africanizadas, seguro hay muchas personas, apicultores, que están viendo que todavía tienen poblaciones de abejas europeas. Es muy importante que si ya tienen estas abejas europeas, intenten hacer procesos de selección dentro de su misma población y evitar un poco el flujo genético demasiado lejano. Es decir, si ya en Argentina, en el sur de Argentina, pues tienen poblaciones de Apis mellifera ligustica, abeja italiana, seguramente no van a mejorar su productividad si traen abejas italianas directamente de Italia, porque los ambientes pueden ser completamente diferentes y por lo tanto, cuando se traen una población diferente al sur de Argentina, pues se va a comportar de forma diferente y por lo tanto es importante hacer selección de las poblaciones locales. Esto también aplica para abejas africanizadas. Como lo mencionábamos en la charla pasada, abejas africanizadas tienen una distribución geográfica muy, muy grande y por lo tanto hay una variabilidad genética muy, muy grande, y es importante que es posible que haya ya adaptaciones locales para ciertos nichos ambientales, y pues es importante que hagamos selección de estas poblaciones. Algo importante también relacionado con las razas y que veía una pregunta ahí en el chat. A ver si te sí, parece. Esa. Sí. No hay forma de saber, por el hecho de que las abejas italianas sean más mansas, no hay forma de saber que las abejas, la progenie que va a salir del cruce, vaya a ser manso.
porque en los procesos de recombinación y todo lo que hemos venido hablando, puede que estas abejas continúen manteniendo, digamos, la genética más defensiva. Entonces pueden ser hijas de un cruce con abejas italianas o cualquier abeja europea, y resulta que la mansedumbre o la agresividad continúa siendo exactamente la misma que la población original. Es muy poco probable que esto suceda, y algo que quiero advertir y que comentamos en la charla pasada es que a nivel sanitario, abejas africanizadas, y esto lo puedo mencionar más adelante en otra parte, pero abejas africanizadas han heredado genes altamente higiénicos, o todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la higiene dentro de la colmena y la resistencia a enfermedades, lo han heredado de la parte africana. Si nosotros intentamos empezar a introducir, a tener un flujo genético de abejas europeas, de razas europeas, nosotros podemos empezar a introducir dentro del pool genético que tenemos en nuestras poblaciones genes que son sensibles a enfermedades, a tener bajos niveles de comportamiento higiénico, y por lo tanto podemos estar causándole un mal a la población por introducir este tipo de genes dentro de, pues valga la redundancia, dentro de nuestra población. Entonces es importante, sí. Como decir, traer reinas de X lugar donde no existen o no tienen barroa. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Sí, entonces, pues quiero hacer esta claridad porque, pues, normalmente lo que yo escucho a nivel de las abejas europeas es que, pues, quieren abejas europeas para hacer cruces y obtener abejas más mansas, pero no hay ninguna garantía que al hacer este cruce se vayan a obtener abejas más mansas, y por el contrario podemos estar introduciendo en el pool genético genes de sensibilidad a enfermedades. Entonces, pues, esto es importante que lo tengamos en cuenta.